Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Es un placer entrevistarlo a Pablo Camogli, que está aquí con nosotros. Vamos a hacer una charla, Pablo, la gentileza de Pueblo y Guerra, presente, ¿ya no? Sí. Aquí estamos con el libro. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe Pueblo y Guerra? ¿Cómo empezamos a entender lo que está en estas páginas? Bueno, es un intento de describir a la Guerra de la Independencia desde una nueva perspectiva, y no la perspectiva tradicional, que es ver a la Guerra de la Independencia como un hecho bélico solamente, sino que lo que el libro busca es ver cuál es el impacto que tuvo la guerra como un fenómeno omnipresente en la época de la Revolución y de la Independencia, 1810 a 1820, en la sociedad en su conjunto y fundamentalmente en los sectores populares, que es el tema que a mí más me interesa. Por eso la bajada del libro es una historia social de la Guerra de la Independencia, ¿no? Cómo la militarización en la época y las necesidades de los ejércitos en marcha modifican el cotidiano de miles de personas que habitaban lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata y que es esa naciente República Argentina que está empezando a conformarse y que se conforma justamente a partir de un hecho bélico, ¿no? Pero que tiene un impacto social muy grande y que es importante también dimensionar para no quedarnos solamente con los próceres o las fechas de las batallas, Claro. ¿no? Digamos, apunta distinto hacia lo que entendemos hoy como la guerra de la independencia, modifica conceptos o simplemente es una mirada distinta, digamos, de otra óptica. No, yo creo que sirve para complejizar un poco el análisis. Esto que te decía, ¿no? De que la guerra de la independencia es como una sucesión de batallas y una serie de próceres, ¿no? Y después poco más es la guerra de la independencia. Sin embargo, lo que este libro, que es, digamos, una continuidad de investigaciones que se vienen realizando en el ámbito académico en los últimos años, te diría en la última década, una mirada mucho más social sobre los grandes temas del país, es entender que un fenómeno como el de la Guerra de la Independencia, con su correlato de militarización, con las tensiones sociales que puso a flote la Revolución y la Guerra de la Independencia, nos permiten entender a esa época desde otra perspectiva, inclusive no solo a esa época, sino también todo lo que va a venir después en el siglo XIX, con los conflictos entre unitarios y federales, y en definitiva la militarización de la vida política en las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, la Guerra de la Independencia genera una estructura militarizada que no solo es en los ejércitos de línea, en los ejércitos formales, sino que también se va a trasladar a los ejércitos irregulares, que son las famosas milicias, y esas milicias después van a tener una continuidad durante todo el siglo XIX como el brazo armado para la toma de decisiones políticas. Es decir, una especie de civilizar digamos, las estructuras bélicas que había en ese momento, trasladar a la sociedad, digamos, los conceptos de guerra que podrían ser de un ejército, digamos. Claro, en realidad es un fenómeno bastante natural, si se quiere, por las propias características de la Guerra de la Independencia, que era una guerra revolucionaria. Entonces, en el marco de una guerra revolucionaria siempre aparecen estas fuerzas inorgánicas que se pliegan a los ejércitos regulares para luchar desde otra táctica, con un mismo objetivo, que es derrotar a un enemigo, en este caso el absolutismo español y portugués en América. El tema es que esos sectores que se pliegan en forma inorgánica a la Guerra de la Independencia lo hacen con un programa político que muchas veces no es exactamente coincidente con lo que plantea el programa político de la élite dirigente de Buenos Aires, que es la que está enviando estos ejércitos al Alto Perú, a Paraguay con Belgrano, al ejército de los Andes con San Martín. Entonces, estos programas políticos con puntos en contacto, pero también con contradicciones y con conflictos, ponen en emergencia alguna serie de tensiones que son las que van a explicar el apego y el acompañamiento de algunos liderazgos como el de Güemes en Salta o el de Artigas en la banda oriental, y que van a explicar también esta continuidad de la militarización como forma de hacer política en la Argentina del siglo XIX, algo que va a perdurar hasta la Revolución del Parque en 1890, digamos, cuando los radicales entienden que hay que modificar el orden político, toman las armas y se produce la Revolución del Parque, y estamos hablando de 80 años después. Bueno, en esos 80 años la mayoría de las decisiones políticas en la Argentina se toman a través de una batalla, de alguna lucha. Bueno, eso tiene sus orígenes, su germen está en la Guerra de la Independencia, por eso es importante analizarla desde otra perspectiva, más política, más social. ¿Cómo encontrás en el proceso de estudio, cómo encontrás a la sociedad de ese momento, digamos, para, en cierta forma, acompañar
avalar o, digamos, reconocer el proceso que estaba transitando la Argentina? A partir de una serie de preguntas que nos solemos hacer los historiadores, a mí, por ejemplo, una pregunta que siempre tuve desde mi primer libro, que es un libro sobre la Guerra de la Independencia, pero desde el plano militar, una descripción de las batallas, era preguntarme quiénes peleaban en esas guerras, quiénes eran los soldados, Claro. de dónde provenían esos soldados en términos de lugar, de región, pero en términos sociales también, cómo se reclutaban esos soldados, y en el sentido de si eran voluntarios o eran forzados, si eran voluntarios, por qué eran voluntarios, qué los movilizaba a esos soldados a sumarse al ejército. Ajá. ¿Era una cuestión patriótica o era una cuestión mucho más práctica, más cotidiana, ¿no? Sí, Bueno, casi de costumbre, ¿no? Sí, no solo por costumbre, sino porque lo que genera la revolución es expectativas de mejora en la vida a muchos Claro. sectores sociales, digamos. Los pueblos originarios entienden que la revolución es la posibilidad de ponerle fin al sometimiento a las élites dirigentes que se apropiaban de su fuerza de trabajo. Los esclavos entienden que la revolución es una posibilidad de alcanzar la libertad. Los gauchos entienden que la revolución es una posibilidad de acceder a la tierra y dejar de tener que pagar los arrendamientos, que eran muy injustos en la época. Las mujeres entienden que la revolución es una posibilidad de tener derecho a la herencia o poder elegir el marido, que era algo que no podían hacer en la Claro, época. sí, 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 Entonces sí. todos los sectores sociales entienden que la revolución es una posibilidad de mejorar su condición de vida. Y ese es uno de los elementos que explican cómo estos sectores se posicionan frente a lo que está ocurriendo y por qué muchos de ellos se pliegan a la revolución en forma más o menos voluntaria y en otros casos, bueno, obviamente también en forma forzada, porque los ejércitos necesitan soldados y el reclutamiento a la leva forzosa es uno de los elementos que se pone en práctica. Y también frente a esa leva forzosa hay una postura de estos sectores. La deserción es el más evidente, la forma más evidente de rechazo frente a estas levas forzosas. Y hay muchas deserciones en la época. Es un problema grave que tienen los ejércitos de la revolución. Entonces, muchas veces analizar estos fenómenos solamente bajo el concepto del patriotismo, Claro. es complejo porque, digamos, un gaucho de Güemes no peleaba por la patria o por la nación argentina como la entendemos hoy en día. Peleaba por tener una porción de tierra para poder alimentar a su familia. Era algo mucho más cotidiano y práctico su motivación. Claro, claro, era lo que le empujaba, digamos, a él y a su sociedad. Digamos, Exactamente, a a la sociedad él que y defendía. a los gauchos que tenía a su alrededor, y ese era un efecto contagio, y la protección que le daba a Güemes frente a, digamos, a sustraerlos del régimen jurídico civil y ponerlos bajo un régimen jurídico militar, los sustraía de la justicia civil, que era una justicia muy injusta contra los sectores pobres de la sociedad, los sectores más bajos de la sociedad, digamos, genera evidentemente una empatía muy fuerte y una simpatía hacia ese personaje. Lo mismo va a pasar con Artigas. ¿Por qué estos referentes que son provenientes de la élite, Artigas de la élite montevideana, Güemes de la élite salteña, o San Martín y Belgrano de la élite dirigente de Buenos Aires, por qué estos personajes logran una empatía con los sectores populares, con la sociedad, mucho más fuerte que otros? ¿No? Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que también trato de responder. ¿Hay aspectos comunes entre estos líderes, digamos? Sí, yo creo que el elemento central para explicar justamente su éxito es que lograron hacer una especie de síntesis entre el imaginario revolucionario liberal y moderno, esto que viene de Europa con las ideas modernas, y el ideario revolucionario que estaba en América, que es el que expresan los sectores populares, los pueblos originarios, los esclavos, los criollos, los campesinos, digamos. Hay dos imaginarios revolucionarios en la época que, como te decía, tienen puntos en común, fundamentalmente derrotar al antiguo régimen, al absolutismo monárquico, para gestar una nueva sociedad. ¿Cómo se va a gestar esa nueva sociedad? ¿O cuáles van a ser los valores? ¿O hasta dónde va a avanzar? Se va a avanzar con las transformaciones en esa nueva sociedad, es lo que genera las tensiones entre estos dos imaginarios revolucionarios, y creo que Artigas, Güemes, San Martín, Belgrano lograron hacer una síntesis, ¿no? Que la revolución no sea simplemente un paso de mando entre la élite colonial y una nueva élite criolla en Buenos Aires, sino que la revolución logre expresar a distintos sectores sociales y le cambie en definitiva la vida a distintos sectores sociales. ¿Se interpreta, digamos, como la primera interpretación de un federalismo, digamos, en la Argentina? Sí, bueno, el federalismo surge en esa época, en el marco de la Guerra de la Independencia, y el federalismo es lo que pone en evidencia esto que te digo de, digamos,
la continuidad que hay entre guerra de la independencia y guerras civiles en el siglo XIX. Digamos, las dos empiezan casi al mismo tiempo en la región rioplatense, aquí en el litoral. Los guaraníes van a ser los protagonistas de esta lucha, de estos primeros conflictos entre el centralismo de Buenos Aires y la propuesta confederal de Artigas. O sea que son dos procesos que están imbricados, uno encima del otro, pegados y muy relacionados, que definen la vida política de la Argentina durante todo ese siglo XIX. Pensar en Argentina, digamos, en el país, como la conformación como nación, es un proceso, por supuesto, resultado de la revolución primero y luego la declaración de la independencia, pero si tuvieses que adaptarlo a un año calendario o ponerlo en una etapa, digamos, ¿en dónde la determinarías? No, es difícil, digamos, creo que ¿cuándo empieza la historia de Argentina? Digamos, el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio del 16, cuando se sanciona la Constitución en el 53, claro, cuando se reunifica el país, luego de la batalla de Pavón en el 61, cuando todos los habitantes del territorio pueden tener derechos, igual los mismos derechos civiles en 1953 con la creación de las provincias, entre ellas las de Misiones. ¿Cuándo podemos hablar de una nación argentina? En realidad, la nación argentina se está conformando permanentemente, digamos. Claramente los que salieron a la lucha en 1810 no estaban pensando en la nación argentina tal como la entendemos hoy en día. El concepto de identidad que tenían era distinto, era mucho más americano, porque se sentían partes de un mismo espacio que era América, la América hispana, y en realidad lo que estaban rompiendo era, más que con España, estaban rompiendo con la ideología que expresaba España, que era el absolutismo monárquico. Entonces, la guerra de la independencia no era tanto una cuestión de nacionalismos, no era una lucha entre Argentina contra España, sino que era una lucha ideológica entre los sectores revolucionarios y las monarquías absolutas. Está la convergencia, digamos, de los distintos sectores sociales que tienen miradas distintas sobre el proceso revolucionario, pero tienen un objetivo estratégico común, que es derrotar al antiguo régimen. El antiguo régimen en América está expresado tanto por la corona española como por la corona portuguesa. Por eso yo incorporo en este libro al relato de la Guerra de la Independencia la experiencia de Artigas y fundamentalmente de Andrés Guacurí Artigas, nuestro prócer provincial, en lucha contra Portugal. Cuando los guaraníes pelean contra los portugueses, están peleando la Guerra de la Independencia, digamos, claro, porque causas comunes, digamos. Ese territorio quedaba para Portugal o quedaba para el nuevo espacio que se estaba configurando, y lo mismo ocurre con Güemes en Salta, o sea, está peleando contra las tropas realistas españolas para que ese territorio o quede en manos de España o quede en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, es importante empezar a entender la lucha de los guaraníes, de los misioneros de aquella época contra Portugal como parte de la Guerra de la Independencia, porque si no, no la terminamos de entender por qué peleaban, cuál era el objetivo. Bueno, querían su independencia no frente a España, sino frente al absolutismo monárquico, cuyo representante en esta región era la corona de Braganza, que recordemos estaba en Río de Janeiro en esa época, no estaba en Portugal. Es decir, que de cierta forma en distintos puntos de Latinoamérica se unían estos dogmas, digamos, de liberarse del colonialismo, ¿no? del poder central. Ponerle fin al antiguo régimen, como se denomina, que era un régimen caracterizado por el absolutismo monárquico, en donde el rey tiene el poder absoluto y no hay ningún tipo de espacio para otras expresiones políticas ni otras estructuras políticas, por más que existieran autoridades, después los cabildos, las audiencias, distintos espacios en donde supuestamente hay una división de poderes, la última palabra siempre la tiene el rey. Y además en una sociedad muy estamental, en el sentido de que hay una casta, que son los españoles, los peninsulares que viven en América, que detentan el monopolio comercial, el monopolio de los cargos públicos, el monopolio de los cargos en la iglesia, el monopolio de los rangos militares, y en donde no hay muchas posibilidades para ningún sector social. Entonces, cada sector social tiene un objetivo específico y todos confluyen en esa época en derrumbar el antiguo régimen, aprovechando un poco la coyuntura favorable de la crisis monárquica en España con la captura de Fernando VII en 1808. La liberación a través de la guerra de la independencia, una instancia bélica por supuesto, y después de eso, ¿qué? Digo, la relación entre las clases pobres o las clases sociales más humildes con la élite que los representó hasta ese momento, hasta una instancia bélica, ¿no? Una vez liberado, ¿qué sucede ahí? Bueno, hay mucha continuidad de esta militarización, ¿no? O sea, esta idea del caudillo proveniente de la élite dirigente que comanda a un grupo de personas, de milicias, claro, va a perdurar, digamos, los caudillos de las provincias, los gobernadores de provincias de las décadas del 20, del 30, del 40,
te diría hasta el 70, son personajes que replican la experiencia de Güemes o la experiencia de Artigas, son líderes que aparecen como protectores paternales frente a estas masas de gauchos que los siguen y a los que le dan ciertos beneficios que de otra manera no tendrían, y por eso estos gauchos los están siguiendo. Algunos hablan de relaciones clientelares, a mí mucho no me gusta ese término porque genera bastante confusión por lo que significan hoy las relaciones clientelares en la política. ¿Eran distintas las de antes? Sí, me parece que en aquel momento, digamos, digamos, ¿por qué Buenos Aires, la élite dirigente de Buenos Aires no tiene el mismo apoyo popular que tienen los caudillos en el interior cuando tiene 100 veces más presupuesto que el gobierno de La Rioja, digamos? Cuando van las tropas de Buenos Aires a La Rioja, no encuentra que los gauchos los apoyan. Los gauchos apoyan al Chacho Peñalosa en La Rioja. Y el Chacho Peñalosa no manejaba un presupuesto como para establecer relaciones clientelares. Para establecer relaciones clientelares uno tiene que tener dinero, recursos o algo para darle a esa clientela, digamos. Entonces, me parece que es necesario repensar un poco esos términos y pensar que el acompañamiento tiene que ver con cuestiones mucho más prácticas, más cotidianas, con la presencia de esos personajes en los territorios, con el apoyo que esos personajes le dan a estos sectores subalternos en disputas que tienen con otros actores de la élite, sobre todo la cuestión de la tierra, que es clave en toda la guerra de la independencia y todo el siglo XIX, la posesión y uso de la tierra, quién tiene derecho a usar la tierra. En el caso riojano el tema del agua es clave, digamos, es una zona desértica donde el agua es un bien muy escaso y por lo tanto el que tiene acceso al agua tiene una ventaja comparativa frente al que no lo tiene, y lo que hace el Chacho Peñalosa es distribuir el agua de una manera mucho más equitativa como lo hubiera querido hacer la élite riojana. Entonces esto es uno de los motivos por los que esos gauchos lo acompañan a Peñalosa, porque les propone un orden social un poco más justo y equitativo de lo que proponen estas élites dirigentes que pretenden gobernar en muchos casos directamente desde Buenos Aires o con un gobernador electo en Buenos Aires. Y porque además las ideas federales, por distintas causas, tuvieron un arraigo muy fuerte en los sectores populares del interior. Esta idea del federalismo como la herramienta que permite autogobernarse a los pueblos frente a lo que se veía como el autoritarismo porteño de imponer ese centralismo. Es una idea central en la configuración política de los sectores populares en el siglo XIX en el interior del país. Perdura y permanece. Igual. Perdura y permanece, inclusive hoy en día. Bueno, hoy Misiones habla de su autonomía como un elemento central de la cosmovisión política actual en la provincia. Bueno, eso tiene que ver con lo que ocurrió en el siglo XIX y la forma en que los sectores populares interpretaron a la crisis monárquica, digamos. O sea, si Buenos Aires tiene derecho a gobernarse por sí sola porque el rey está preso, lo mismo derecho tienen las provincias del interior. Claro. Este es el nudo del conflicto entre el centralismo de Buenos Aires y el federalismo del interior. Pienso en el título, lo cual es la primera referencia que uno tiene en el libro, ¿no? Es decir, pueblo y guerra. Historia social de la guerra de la independencia. Pero digo, pueblo y guerra son conceptos que, si bien están asociados dentro de este material, pero siempre son las mismas búsquedas, digamos, de un pueblo y de una guerra. Sí, el pueblo y guerra es un poco una continuación de lo que fue en su momento el libro de Tulio Alperindongui, Revolución y Guerra, que es un libro emblemático en la historiografía argentina, en donde Alperín lo que hace es recorrer la aparición de una nueva élite dirigente en el Río de la Plata, ¿no? A partir de la guerra de la independencia, estos fenómenos de militarización de los que hablábamos, cómo surge una nueva élite dirigente que es la que va a detentar el poder durante buena parte del siglo XIX en el Río de la Plata. Yo lo que me propuse es justamente hacer un análisis similar, pero no sobre la élite, sino más bien sobre los sectores populares, ¿no? Cómo la guerra impacta en los sectores populares y cómo logran acomodarse los sectores populares a esta realidad de militarización. Por eso también el título del libro juega un poco con aquel antecedente de Alperín. Te escuché decir, Pablo, que hablas, digamos, de una construcción, y vengo un poco más a lo actual, ¿no? De decisiones y de políticas que miren hacia atrás, ¿no? A través de la memoria, ese ejercicio de la memoria, como tanto se habla, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy en ese contexto? ¿Cómo analizas, digamos, ese aspecto hoy de revisar a través incluso de esto, que son imposiciones también de los lectores, ¿no? Entiendo, de entender un poco más o ir un poco más hacia otro sector de la historia oficial o contada, como se dice tradicionalmente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la memoria es una actitud de vida prácticamente, más no solo una consigna.
que tienen que ver con mantener vivo ciertas experiencias, ciertas trayectorias, ciertas historias que nos han ocurrido como pueblo, que nos han marcado y que siguen presentes hoy en día, que están latentes hoy en día, y que en la medida en que no las mantengamos vivas, vamos a perder cierto rumbo, vamos a tener la incapacidad de comprender cosas que nos pasan en la actualidad en la Argentina. Si no tenemos viva la memoria de lo que pasó en la dictadura, corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir eso en la Argentina. Si no tenemos viva la memoria de lo que fue el neoliberalismo, corremos el riesgo de que nos vuelva a pasar eso en la Argentina, como lamentablemente está pasando. Entonces creo que la memoria tiene que ver con eso, digamos. Yo también creo que en los últimos años lo que hubo fue hacer una bandera de la memoria, ¿no? O sea, la memoria como una bandera, pero un poco vacía de contenido muchas veces. Nos quedamos con la palabra memoria, pero no la trasladamos, bueno, ¿qué significa esa memoria? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la abordamos desde todos los ámbitos, comunicacional, educativo, desde los libros? Por eso siempre mis trabajos tienen una carga fuerte de presente, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues yo soy de los historiadores que creen que la historia se escribe en el presente y que los tres tiempos, pasado, presente y futuro, están permanentemente interrelacionados cuando hacemos historiografía, por más que estemos hablando de temas del pasado. Y en el abordaje de la interpretación también, ¿no? Por supuesto, hay una carga subjetiva que es innegable en el historiador, y que eso, o sea, yo le pregunto al pasado las cosas que me generan inquietud en el presente. Digamos, no hay otra forma de hacerlo. Yo no le puedo preguntar al pasado cosas que no me interesan. Y lo que a mí me interesa tiene que ver con mi vida, con lo que estudio, con lo que leo, con lo que miro en televisión, con lo que me pasa en la calle. Entonces, inevitablemente, el presente está marcando un poco las preguntas que yo le hago a los documentos con los que trabajo. Por eso también la necesidad de revisar la historia desde otro punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que bueno, un poco este surgimiento que hubo en los últimos 10, 15 años de la historia social, de focalizar en los sectores populares, tiene que ver con lo que fue el auge de los sectores populares en la Argentina a partir de la crisis del 2001. Digamos, la crisis del 2001 generó dos fenómenos. Uno, que nos empezáramos a cuestionar esa idea de la Argentina como potencia, esa idea surgida en la década del 80, como la Argentina granero del mundo, y nos dimos cuenta que en la Argentina había 60% de pobres, un montón de desocupados, hambre, cosas que los argentinos no terminábamos de comprender en base a ese relato que teníamos desde la escuela de una Argentina que era otra cosa. Y por otro lado, puso sobre la superficie la necesidad de que los sectores populares tienen que ser protagonistas del presente, y lo fueron durante buena parte de esa década, y eso se tradujo en los estudios historiográficos. Por primera vez en los congresos de historia, en el año 2011, fue la primera vez que en un congreso de historia hubo una mesa temática dedicada a los sectores populares. No había habido nunca antes en la historia de los congresos de historia. También es un ámbito académico muy cerrado, pero es la reunión en la que se reúnen todos los... Una apertura, digamos, hacia otro punto de vista, ¿no? Fue la primera vez que hubo un interés por parte de historiadores de armar una mesa donde se hablara de los sectores populares. Eso se dio porque había un contexto de auge de los sectores populares en la Argentina, si no, no hubiera ocurrido eso. Entonces, bueno, me parece que un poco está reflejando este libro, como todos los libros, los trabajos en los que me sustento, ese interés que parte del presente, digamos. La participación de los sectores populares en la Guerra de la Independencia ocurrió hace 200 años. Ahora, el interés por estudiar eso es nuevo. Eso tiene que ver con el presente. Por último, Pablo, este es el resultado. Naturalmente, una autoría tuya, digamos, ¿qué expectativa tenés desde tu construcción y, por supuesto, la otra, ¿no? La parte del lector? ¿Qué puedes percibir, qué puede interpretar el lector de este libro? No, la expectativa es la misma de siempre, que la gente lo pueda leer al libro, ¿no? Obviamente que uno esperaría convertirse en un bestseller, pero estos libros no suelen ser bestseller. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, sí, es muy difícil, porque y más ahora en estos años, este último año, que hay una crisis muy fuerte del mercado editorial, han caído mucho las ventas, les ha abierto la importación en forma de medida y eso ha impactado mucho en el mercado editorial. Hay una crisis bastante fuerte. Bueno, va a ser el tema en la Feria del Libro, que empezó ayer hace un par de días en Buenos Aires. Sí, sí. La crisis del mercado de libros es un poco de los temas. ¿Pero libro texto, papel o libro en general? No, libro en general. Por lo menos en la Argentina,
no hay una crisis del libro en formato papel. Y creo que a nivel mundial no la hay tampoco. Si bien los ebook y esos formatos digitales se han generalizado, esa generalización no le ha quitado su trascendencia al libro papel. Me parece que es un objeto que no va a perder ni su valor ni su importancia, porque a todos nos gusta el papel y tener el libro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la expectativa en cuanto a ventas es acotada a lo que es la realidad económica de la Argentina hoy en día. Y después la expectativa en cuanto al lector es esto, que lo pueda leer y que pueda sentirse identificado con los relatos que hay ahí. A mí, yo siempre digo, la aspiración como historiador es que alguien cuando te lee piense que es un granadero a caballo, o piense que es un gaucho de Güemes, o piense que es un campesino que se quedó en su tierra y que donó un cajón de zapallos para el ejército de los Andes, o que es una mujer que estaba, una monja de un convento a la que le cayeron 200 pantalones para coser, porque San Martín dio la orden que hay que coser uniformes para el ejército, y que logre ubicarse en ese lugar y en ese tiempo, y que por un segundo se sienta esa persona. Si logramos eso que se llama empatía en la historia, el éxito está garantizado. Pablo Camogli, historiador, periodista, los mayores éxitos y bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos.